Dios los bendiga. Hoy estaremos iniciando nuestro aprendizaje de cómo llenar nuestras vasijas. Y una de las cosas más importantes para poder nosotros empezar a actuar es comprender el principio. Y para eso vamos a estudiar Números 11 completo. Ese será nuestro primer capítulo para analizar un poquitico cómo es que Dios procede, cómo Dios actúa, cómo actúa el pueblo, cómo actúa. eh, hay un orden, está Dios, está el representante que es la persona que Dios escogió, y de ahí está el pueblo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Esos representantes están distribuidos en diferentes partes de nuestra vida y le puedo enseñar, como por ejemplo son los mandatarios, son los gobernadores, los alcaldes, el presidente, las autoridades, nuestros padres, el sacerdote o el líder religioso, el pastor de la iglesia. Entonces, estas son las personas que son los líderes o son los escogidos por Dios para dirigir el pueblo. Y nosotros somos el pueblo. Entonces, vamos a entrar en materia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, colocamos en tus manos este momento, Señor, de aprendizaje, donde tú, Señor, nos darás, Padre, luz en la palabra, Señor. Padre, revélanos todo lo que tú quieres, Señor, revelarnos en esta palabra. Padre, ahora mismo te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Padre, y ahora, Señor, te pedimos, Señor, que entres en nuestro corazón, te abrimos nuestro corazón y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y bórralo de todo libro de condenación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, vamos a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Vamos para Números 8. Dice: Jehová envía codornices. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. No hay cosa que, mira, aquí ya vamos conociendo el temperamento de Dios, es la queja. Es que nosotros estemos donde estamos y nos quejamos, somos inconformes. A eso a Dios lo irrita mucho. Entonces, este es el contexto, vamos a ir al contexto. Este es el pueblo de Israel que Dios había sacado por medio de Moisés, el escogido, el líder de él era Moisés. Ahí en ese momento, entonces escogió Dios a Moisés y su pueblo Israel estaba en Egipto en esclavitud. Dios utiliza a Moisés y saca al pueblo de Israel del pueblo de Egipto y lo lleva al desierto. Ahí empieza el moler, ahí empieza el procesar de Dios hacia ese pueblo que era algo inconforme. Vamos a seguir leyendo. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. La ira de Dios se extingue, o sea, se apaga en el momento que un siervo, que el líder que Dios ha estipulado en la tierra para dirigirnos se humilla ante Dios o va y ora. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Aquí quiero que entiendan una cosa. Mira que el extranjero es aquella persona que no cree en Dios, una persona loca, una persona que está en el mundo totalmente, y es una persona que trae un deseo al pueblo y contamina al pueblo por ese deseo. Y eso actualmente nosotros lo estamos viviendo. Entonces dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, con los israelitas, tuvo un vivo deseo. ¿Quién? Los extranjeros tuvieron ese deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, o sea, se les unió a ese deseo también: ¿quién les diera de comer carne?
Ese era el deseo inicialmente de los extranjeros, pero como nosotros somos que nos dejamos llevar por corrientes de este mundo, automáticamente nos dejamos convencer por esos deseos. Alguien desea algo y nosotros estamos ahí pegados. Esto es para analizar, no para señalar a nadie, solamente para analizar. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Era el maná que caía del cielo. Era lo que Dios había estipulado para ese momento que su pueblo iría a comer. Pero mire que el deseo de estos extranjeros invadió el deseo también de los israelitas, y los israelitas empezaron a pedirle a Dios, también a Jehová, ese carne, y empezaron a desear y anhelar lo que tenían. Mira que estaban en esclavitud, los tenían en esclavitud porque ellos no estaban gozosos allá en Egipto, ellos estaban en esclavitud, más aún así añoraban esa esclavitud. ¿Será que nosotros actualmente somos como ese pueblo de Dios rebelde, ese pueblo de Dios que Dios acabó de sacarnos de una esclavitud, y es la esclavitud al mundo? Él acabó de sacarnos de esa esclavitud al corre la vida, a estar pendiente de muchas cosas, a no tener ni vida propia por estar corriendo, que el trabajo, que los hijos, que los compromisos, que una cosa, que la otra. Y Él nos saca y empezamos a quejarnos. ¿Será que nos empezamos ya a quejar por lo que tenemos en nuestra casa para comer? ¿Será que nos empezamos a quejar por muchas de las cosas que están sucediendo? Dice, entonces, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo mojaba, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Esto quiere decir que el maná era como una semilla, como un trigo, como una cosa así, para poder nosotros, como llevarnos al contexto. Y era, claro, hacían tortas o lo hacían en calderos, decía como, bueno, no sé. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera también. Le pareció mal a Moisés. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Mira que aquí empezamos a ver cómo Moisés se dirigía a nuestro Padre Celestial, cómo se dirigía a él. Decía: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Mire que él ya se estaba quejando. El pueblo se estaba quejando de la comida y Moisés se estaba quejando del pueblo. Hay queja. Dice: concebí yo a todo este pueblo. Mire qué cosa, cómo le habla Moisés de duro a Jehová. Y le dice: concebí yo a todo este pueblo. Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Aquí hay una queja de Moisés a Dios. El pueblo se estaba quejando y Moisés se estaba llenando de angustia, de estrés y de queja hacia nuestro Padre.
Mas aún así, cuando nosotros entramos en estos sentimientos, en estas tribulaciones, ahí nuestra fe escasea, porque ahí empieza a decirles, ¿de dónde yo sacaré? O sea, ¿de dónde yo, Moisés, sacaré carne para darles? Pero ¿acaso era Moisés el que llevaba, el que tenía a cargo su pueblo? No. El que tenía a cargo realmente el pueblo es Dios. Entonces es Dios el que proveía. Entonces a él, por dejarse llevar por esa queja, por ese momento de tribulación, él se le cierra el entendimiento, se le escasea la fe y se le olvida que Dios es el que provee. Dios es el que dirige y el que provee. Y por eso se llena sus palabras como de altanería hacia Dios y empieza Moisés a hablarle de manera incorrecta a Dios. Muchas veces nosotros caemos en esos errores y empezamos a hablarle de manera incorrecta a Dios. ¿Por qué me tocó pasar? ¿Pero por qué tengo que pasar eso? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué es de manera incorrecta? Dice, dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ahí ya el Moisés del estrés, de la angustia, ya empieza a desear morir mejor porque le parecía a ese pueblo una carga muy grande. A veces Dios nos da unas cargas que nosotros creemos que no somos capaces de soportar. Y en vez de pedirle auxilio al Señor, empezamos a quejarnos. Eso era lo que le estaba pasando a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mire la misericordia de Dios. Aun cuando Moisés le estaba hablando de forma incorrecta, Dios entiende y Dios es misericordioso y le da un alivio a esa carga porque Dios es responsable. Entonces Él le da un alivio. Dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día. Dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Por qué salimos de allá? ¿Por qué empieza? Sí, o ¿para qué salimos? ¿Para qué estábamos allá bien, allá comíamos? Pero estábamos esclavos, pero bueno, no importa, ¿cierto? Así a veces nosotros pensamos. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Mire, ya empieza de la tribulación que tenía Moisés, de lo que Moisés se había dejado llevar por ese momento, él empieza a dudar del poder de Dios. Pero por Dios, o sea, es que no se puede explicar uno cómo pueden dudar del poder de Dios. Dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? O sea, mire qué pequeñito de la angustia, cuando nosotros sentimos angustia, miedo, estrés y nos dejamos abatir por la situación, hacemos a Dios tan pequeñito que lo creemos incapaz de poder solucionar todo. Dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Será que se ha cortado la mano de Jehová en estos tiempos? Pregunto yo.
Ahora verás si cumple mi palabra, si se cumple mi palabra o no. Aún en medio de esa tribulación, aún en medio de todas esas cosas que estaban sucediendo, el pueblo quejándose, Moisés quejándose, renegando ahí, aparte de eso haciéndolo menos porque creía que de pronto Dios no lo podía hacer. Aún así, Dios responde, porque Dios es bueno y Dios es de misericordia, aun cuando el pueblo no dé la talla, aun cuando el siervo o el escogido no dé la talla, Dios responde para probar su poder, para mostrar lo poderoso que es Él. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea que Dios les empezó a dar sabiduría. Por medio del espíritu de él les vino la parte profética, la sabiduría de Dios. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido del tabernáculo y profetizaron en el campamento. Mire que aún cuando hay desobediencia, pero Dios cumple su palabra, pero hay desobediencia. Recordemos que la desobediencia trae consecuencias. De pronto estos varones que se quedaron ahí, que no fueron obedientes a la voz de Moisés, que de pronto dijeron, ya este Moisés otra vez nos va a llevar al tabernáculo y quién sabe qué es lo que irá a hacer, no, mejor no me quedo acá. Y fueron desobedientes, pero mire que aún así Dios cumplió su palabra y Dios reposó el espíritu de él, lo reposó sobre ellos, sobre estos dos desobedientes. Pero créanme que hay consecuencias. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mire que aún se presentaba esa parte de celos en ellos y se presentaba esa queja, esos celos, esa contienda entre ellos y ese recelo por todo. Más decía Moisés, ojalá todos profetizaran, ojalá todos tuvieran ese espíritu de Jehová para que pudieran, mejor dicho, pudieran ser sabios. Dice, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, o sea, día y medio, y recogieron codornices, el que menos cogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibroth Hatabá partió el pueblo de Haserot y se quedó en Haserot. Amén. Quiero que entiendan muchas cosas de acá. Vamos a ver varios aspectos. Número 1, Moisés es un escogido, un ungido, pero es un hombre con defectos, más así Jehová lo usa y es su ungido, es su escogido. O sea que debe haber un respeto del pueblo hacia ese escogido. Y lo mismo cuando nosotros somos escogidos, nosotros tenemos que tener ese respeto hacia nuestro Padre Jehová, hacia nuestro Dios. Dice, más así
En resumen, podemos decir que más así Moisés tuvo duda, hubo incredulidad en él, hubo arrogancia y aún hay palabras duras de él hacia nuestro Padre, hacia Dios. Siendo Moisés el escogido, siendo Moisés el que escucha a Dios, el que tiene esa relación tan poderosa con Dios, aún así, mire todo lo que sucede con él. Ahora vamos a hablar del pueblo. El pueblo inconforme, fácilmente contagioso de las corrientes de este mundo, ¿cierto? Como lo veíamos con los deseos de los extranjeros, llenos de quejas, críticas, celos y codicia. Eran codiciosos porque cuando vieron esas codornices, en vez de tomar lo que necesitaban y dejar lo otro ahí, que es lo que Dios siempre permite, Él permite muchas cosas para medir nuestro corazón, entonces estaba lleno de codicia. Y Jehová se puede ver en nuestro Padre, en nuestro Dios, se puede ver la humildad y la misericordia de Él. Quiero que empecemos a analizar este pasaje, este lindo pasaje hacia nuestra vida, que nos empecemos a analizar e introspeccionemos qué es lo que tenemos nosotros de pronto de Moisés, qué tenemos nosotros del pueblo y qué deberíamos tener nosotros hacia nuestro Padre y cómo estamos considerando hoy en día a nuestro Padre Celestial, Dios, cómo lo estamos considerando, cómo estamos viéndolo y cómo lo estamos juzgando. En eso quiero que trabajemos mientras seguimos al siguiente video, donde traeré una siguiente enseñanza. Pero quiero que empecemos desde ahora, desde el análisis inicial, para poder tener base, para poder mejorar y poder llenar nuestras vasijas con ese aceite. Dios los bendiga.